Muchas gracias a Carlos, a Filu, por la invitación a participar con vosotras y vosotros en el comienzo de este curso, que espero que sea muy bueno, muy fructífero para todos, ¿no? Efectivamente, aquí decía José Carlos antes que esto es un lugar muy especial, no solamente por lo académico, sino por todo el entorno y por todo lo que tiene de confabulación, siempre pues amistosa y cariñosa con el resto de las gentes que trabajan aquí, con las personas que aquí residen, con las personas que aquí pasan también las últimas semanas o días de su vida, ¿no? Yo también desde hace unos años, siempre cuando he venido aquí, me suelo presentar como Luis, el hijo de Consuelo, que es la que estaba en la habitación 119 de aquí de cuidados paliativos hace 5 años. Unos cuantos meses, se pasó de la cuenta, era en contra de todos los pronósticos, pero eso nos dio también pues a mi familia y a mí y a los compañeros y amigos también aquí del centro, pues de unir también mucho más nuestros lazos, y yo al menos también de vivir aquí la experiencia de aprendizaje de pues esto de los valores, ¿no? Pues en las situaciones pues como es también el acompañamiento a la persona querida pues cuando se está yendo, ¿no? Y cuando me hizo Filu la invitación, yo es verdad que me encontraba con mucho trabajo, muy aturdido, con muchas prisas, e incluso le dije, cosa que no suelo decir, déjame que me lo piense un par de días. Realmente esas cosas no las suelo decir, porque he encontrado lo que dice mi terapeuta, que dice, no, tú piensa, no te lances, ¿no? Y me lo estuve pensando porque estaba muy liado y tampoco... Y tuve un par de revelaciones en esos 2 días, sí, por la calle. Una, había quedado con unos amigos y delante del banco de Santander, toda la publicidad que había, que no había reparado, ¿no? Y era todo el tema, gracias valientes por cuidarnos. Se refería a los autónomos. Y ahora yo, como soy autónomo, dije, oye, pues están hablando y estamos ahí cuidando, ¿no? Y luego al día siguiente vi ahí cerca de mi casa, estaba ahí una grúa llevando un coche de Mafre, y el lema, Mafre, te cuidamos. Ojo, qué bien, ¿no? Pero claro, me dio un poco susto. Digo, a ver si vamos a estar aquí en manos de aseguradoras y de bancos creyendo que el cuidado está en manos solamente de estas entidades, que está muy bien que les dé por cuidar, ¿no? Pero me parece que había que entrar también en los lugares y en los terrenos donde realmente se está cuidando día a día y rostro a rostro con las personas en situación de vulnerabilidad para poder estar ahí, ¿no? Y bien, y desde ahí pues eso, pues quiero compartir con vosotros. Ahí tenéis un guión que más o menos seguiré más o menos y adelante con ello, ¿no? La primera parte intentaré un poco más deprisa para centrarme después en la parte más de los valores, ¿no? A mí me parece que asumir la centralidad de la ética, que es de lo que también hemos venido a hablar aquí, ¿no? De los valores éticos, es una propuesta audaz en este momento. Porque yo soy de la opinión que la ética goza de mala salud en el contexto social, incluso educativo, en el que nos encontramos, ¿no? Se habla muchas veces de ética en términos de castigo, o cuando aparecen situaciones, pues eso, pues corrupción, etcétera, falta ética, ¿no? No reparamos muchas veces, pues a lo mejor en el asiento que un joven deja en el metro, o situaciones que se pueden dar de donde se están creando y generando otros valores positivos, pero de ellos pues no se habla, ¿no? Y acompañar a personas vulnerables de los valores éticos es un paso que hemos de dar siendo también conscientes del contexto que habitamos, ¿no? Donde es un contexto que, a mi juicio, por un lado, dificulta la promoción de valores éticos, pero que también tenemos que ver las grietas de posibilidad donde existen, donde se dan, ¿no? Y esos resquicios, pues atrevernos a ser, como se nos decía antes, pues eso, cultivadores y artesanos de los valores. Algunos de los puntos que me parecen clave del contexto en el que vivimos la promoción o la situación de promoción de los valores éticos. En primer lugar, yo creo que estamos en un momento donde se da una prioridad muy grande al derecho en relación y en deterioro de la ética. Es decir, lo legal es lo importante. Lo legal es lo que vale. Que no digo yo que tenga que ser así. Necesitamos normas y, digamos, marcos legales en los cuales transitar nuestras vidas, evidentemente, ¿no? Pero la ley es la que marca el paso de lo bueno y lo malo en muchas de nuestras instancias. Hay una especie de gran hermano que nos está vigilando a todos, ¿no? Este tiempo se aleja de la ejemplaridad ética y, si existe, muchas veces queda relegada. Pensemos en los barcos que recogen a náufragos migrantes en el Mediterráneo,
lo primero que aparece, la primera noticia que se nos da es que están incurriendo en una ilegalidad y de hecho se les enjuicia, como se enjuició a aquellos bomberos de Sevilla en Lesbos, ¿no? La persona sin papel, ilegal, que es una cuestión jurídica, tiene preeminencia sobre la dignidad de la persona. Cuestión ética básica. La persona tiene valor y no precio, decía Kant. Pero esto ya es un lema que ha quedado ahí, que en nuestros contextos es de difícil cata, ¿no? El precio de la ley injusta sigue estando por encima del valor absoluto de la persona, por encima de credos, religiones y procedencias. Desde aquí, todos somos de alguna manera también acompañantes, todos hemos venido de una pequeña o gran experiencia de acompañar, aunque aquí ahondemos más en todo esto, ¿no? Pero desde nuestra experiencia, ¿podemos acompañar pegados al ojo no vayas a transgredir? ¿O qué es lo que se puede o no se puede transgredir? ¿Cuál es nuestro diálogo también con el mundo de las leyes? Fijando nuestros ojos solo en los reglamentos del régimen interno, ¿caben otras instancias escritas como referentes de acompañamiento y para el acompañamiento? En segundo lugar, creo que vivimos en un momento de ausencia de reflexión honda, debido a la pérdida de distancia de perspectiva, ¿no? A entrar en la vorágine de la vida pues nos lleva pues a aquella viñeta del Roto, donde dibuja un rostro dentro de un móvil, del aparato de un móvil, ¿no? Y dice, ya no dependo del móvil, estoy en él. Uno está viviendo pues en ello, ¿no? Y claro, la pregunta no es cuánto utilizamos los artefactos, ¿no? Sino ¿para qué? ¿Cuánta calidad interior nos roba los artefactos, ¿no? ¿Hasta qué punto la dispersión gana a la reflexión? El deslizamiento sobre la realidad a la profundización en la realidad, ¿no? Desde aquí podemos acompañar sin pararnos a pensar, desplegados en la dispersión. Podemos ser también, digamos, cuestiones fundamentales a la hora de luego de transmitir también valores, ¿no? Junto con la ausencia de reflexión, a veces vivimos muy instalados en el exceso, que es uno de los datos de la posmodernidad en la que vivimos, ¿no? Lo decía el antropólogo Macaulay, ¿no? La era incluso del post-exceso, ¿no? Ya no solamente es que vivamos dentro de un móvil, ¿no? Sino que muchas veces caemos en el fetichismo de que creemos poder con todo lo que ese cacharro nos dice. Vivimos en función de las aplicaciones que creemos que tenemos dentro. Como tiene aplicaciones el móvil, nosotros creemos que tenemos todas las aplicaciones del mundo. El lema de Movistar es elige todo. Puedes con todo. No te preocupes. No tienes límite. Claro, craso error. Ya estamos, y los que vivimos y estamos en cierto contacto con las fragilidades del mundo, de nuestra propia vida y de la vida de los demás, es esto de que no tienes límites. Es esto de que puedes con todo. Pero ¿qué moto te están vendiendo? Decía Albert Camus que la verdadera revolución está en conocer tus límites. Y Sartre le caneó. Dijo, hombre, si vamos aquí a la sociedad sin fronteras, al mundo de todos iguales y tal, y tú no estás hablando de los límites. Yo creo que sabía bien de lo que hablaba, ¿no? Ese yo puedo con todo es un espejismo. Baltar Gracián, ya en el año 1647, decía, es plaga de hombres universales por querer estar en todo, estar en nada. Muy típico nuestro, sí. No haría, si hacemos examen de esa frase, pues bueno. Bueno, esa agitación, ese desbordamiento nos lleva muchas veces a fingir lo que no somos, ¿no? Todo esto, si lo traducimos al acompañamiento, diríamos, o a mí la pregunta que me surge, ¿desde qué condición humana estamos acompañando? ¿Cuál es nuestra condición humana que estamos poniendo al servicio también del otro en el acompañamiento? Junto con esto también vivimos una pluralidad de valores éticos, aquello que ya desde hace tiempo se llama del politeísmo axiológico. Pues uno mira una cosa académica, tiene que decir frases así. Yo ya le dije a José Carlos cuando le digo, oye, José Carlos, que yo no hablo alemán, ni cosas, hago de chichileben, eso es, pero poco más, ¿no? Oye, politeísmo axiológico, ahí pues vamos con Weber y compañía, pues bien, ¿no? Y claro, esto se ha leído desde la moral religiosa a veces como relativismo ético. Ya estamos en un mundo donde hemos perdido la referencia ética única, donde una situación como la cultura española pues ha estado en ese lugar de privilegio, y esa pluralidad decodifica la moral aprendida a veces como un único código de comportamiento, ¿no? Y en una situación de pluralidad no debe haber imposición
de valores, ¿no? Como si los valores fuera algo que de mero adiestramiento, que viene de arriba a abajo, ¿no? Y que, digamos, desde el marco religioso también que muchos de nosotros arrastramos, pues es algo que lo hemos vivido así, ¿no? Pero tampoco podemos deslizarnos en el extremo contrario, ¿no? El deslizarnos por la indiferencia axiológica, la indiferencia de valores, que cada cual tenga el valor que dé la gana y tú sabrás lo que haces. Muchas veces eso motivado desde lo que también algunos llaman el emotivismo ético, ¿no? Yo hago lo que me hace sentir bien y no hago lo que me hace sentir mal. Pues al final, enfurruñados y amarrados a ese emotivismo y a ese sentimentalismo nada más, pues los valores no traslucen porque me los cargo desde el propio sentimiento. Diego Gracia dice que en este dilema, ¿no?, pues hay que sacar una vía intermedia, que es precisamente que en una situación de pluralidad axiológica, en una situación de pluralidad de valores que existe en nuestra sociedad, solo cabe gestionar los valores mediante la deliberación ética. Y de esto yo creo que en los cursos, distintos cursos, pues vais a trabajar estas cosas, ¿no? La deliberación ética que empieza uno consigo mismo. Yo estoy deliberando continuamente, tú y tú y tú estamos deliberando desde el momento de cruzar a la calle con un semáforo en rojo, sí o no. Estás deliberando, sí, no, pros, contras, qué ganas, qué pierdes, y al final tomarás una decisión. Hacemos deliberaciones en menos de 2 segundos o milésimas de segundo, y hacemos deliberaciones que nos llevan una eternidad a veces. Otro punto es el predominio de los valores instrumentales sobre los valores intrínsecos, ¿no? Aquella desmoralización moral de la que hablaba el Aranguren bueno, José Luis López Aranguren, el filósofo de verdad, ¿no?, que hablaba de eso, del desfondamiento moral, ¿no?, de la desmoralización actual, que es esa baja forma que tenemos en relación a los valores fundamentales, a los valores que tienen dignidad y no tienen precio, ¿no?, que tienen valor en sí mismos. El amor, la solidaridad, la paz, la humanización, es la que vais a trabajar fundamentalmente aquí en este tiempo, ¿no? Y, bueno, se da paso pues a otra serie de valores que tienen que ver con los valores que tienen, bueno, su traducción en dinero, en precio. Hemos hablado del móvil, bueno, pues otros muchos elementos, ¿no? Occidente ha privilegiado el valor del progreso, ha tenido un montón de cosas buenas y nos trae muchas cosas buenas, sobre todo en el campo de la salud, pero ha absolutizado los valores instrumentales. Desde aquí el acompañamiento que hacemos es un fin o un medio. Es un instrumento terapéutico o tal vez es un lugar de encuentro privilegiado, un espacio sagrado de encuentro con el otro. Otro elemento es el cortoplacismo, el nada a largo plazo, que decía Senet, ¿no? Y quizás uno de los elementos también donde es tan difícil encajar, digamos, una vida ética tomada en consecuencias y digamos, con todo su peso, ¿no? La visión a medio y largo plazo es algo que nos falta. Muchas veces, incluso en las propias organizaciones, hablamos de objetivos y de misión, valores, pero lo de la visión con V, que es cómo te ves dentro de 10 años, cómo ves a tu organización dentro de 10 años, cómo ves este acompañamiento que estás haciendo en el tiempo, dentro de un tiempo. Estamos muy atados pues al día a día, ¿no? ¿Cuál es la mirada temporal en nuestro acompañamiento? ¿Se ajusta a una celda Excel de agenda en un día, 1 hora, 2 horas? ¿O se despliega en un relato Word sanador en el tiempo? Yo tengo mucha pelea con el Excel y el Word. Y bueno, y a veces me sirve eso para vivir la metáfora de nuestras celdillas en las que andamos metidos y encerrados y ahí codificados, y el relato, digamos, de la vida que se explaya y de los valores que no están para vivir en celdas, sino para explayarse y para desbordarse en la vida. Y junto a esto también está la pérdida del sentido de lo común, de lo que ahora muchos hablan del procomún, el aire, la tierra, el agua, que es de todos. Yo diría, y sobre todo se nos ha perdido lo más importante, que es la humanidad. Aquí vais a hablar de mucho y vais a trabajar sobre la humanización de la salud, ¿no? Porque quizá la especie humana ha ido progresando y en todo ese viaje se nos ha perdido la humanidad. Estamos a la búsqueda de la humanidad antes de que igual pues perdamos demasiado el norte, ¿no? Somos seres humanos los unos con los otros, no contra los otros. Somos personas gracias los unos a los otros y por eso solo somos humanos en comunidad moral. Por eso estamos sostenidos por aquella deuda moral que ya pues en la propia tradición judeocristiana pues aparece en aquel diálogo de Dios con Caín, ¿no? ¿Dónde está tu hermano?
Ese ¿dónde está tu hermano? Pues también se remite continuamente a nosotros, ¿no? El otro es el que nos ata como responsabilidad, nos dice Levinas, ¿no? Y desde aquí, entonces, tenemos conciencia que con nuestro acompañamiento fomentamos un modelo de humanización en el conjunto de la sociedad. Y por último, vivimos en tiempos de incertidumbre y complejidad, que no por muy repetido, que es lo primero que siempre se dice cuando se habla de un contexto, pues ya está, complejidad e incertidumbre. Pero claro, no son apéndices de una situación que vivimos desde hace unos años. Lo importante es que esto lo vivamos como la atmósfera y el suelo que estamos pisando. Y tenemos que seguir pisando. Y es el terreno de la ética también. Somos éticos no porque sepamos lo que tenemos que hacer, sino porque no sabemos con certeza lo que hemos de hacer. Entonces, Joan Carles Melich, me parece que es de una intuición fundamental, ¿no? Cuando él distingue entre moral y ética. La moral nos dice qué hemos de hacer, y tenemos un montón de normas. La moral cristiana lo tiene muy claro. ¿Qué tienes que hacer en cada momento? La moral católica. Pero la ética es el no saber qué hacer. Y, digamos, ir dando ahí puntadas con hilo, no sin hilo, puntadas con hilo, pero intentando hacer lo mejor posible, ¿no? ¿Cómo nos manejamos entonces en la complejidad y la incertidumbre en nuestro acompañar? Bien, desde ahí vamos a ir pasando al punto segundo, que hablo de la experiencia moral como base de los valores. Aquí simplemente para decir, y voy a pasar muy por encima, bueno, que la experiencia moral es la que estamos obligados todos por el mero hecho de ser personas. Aquí las reflexiones de Javier Zubiri y de José Luis López Aranguren pues son muy importantes, ¿no? Mientras que el animal vive ajustado a su medio y funciona por un mecanismo distinto y de estímulo y de respuesta automática al instinto, el ser humano es impredecible. Nos ajustamos al medio transformándolo, nos ajustamos a la realidad tomando decisiones, nos ajustamos dando valor a la realidad, o creando valores o destruyendo valores, como vamos a ver también poco a poco, ¿no? Y esto es lo que se nos ha dicho de siempre en el proceso de humanización, bueno, que en ese proceso de diálogo entre naturaleza y cultura, el ser humano, ajustándose a la realidad, generando valores, va construyendo su cultura, la cultura humana. Y así hablamos de cultura de la vida, o cultura de la muerte, o cultura del acompañamiento, o cultura de los cuidados, ¿no? Un mundo más habitable o un mundo menos habitable. Desde aquí vamos ya a centrar un poco más en lo que me interesa de los valores éticos y de la creación ética. Porque hablar de valores éticos es hablar de creación, de personas, de vidas, de relaciones y de mundos, o de destrucción de los mismos. Los valores, hay miles de definiciones de esto, ¿no? Yo ya, tomando de unos y de otros, porque uno ya original tiene de poco, digo, pues los valores creo que son pues como cualidades de las cosas, de las personas y de los acontecimientos históricos que nos hacen crecer como personas y mejoran el mundo que estamos viviendo. Los valores los degustamos y estimamos, y en la medida en que los realizamos vamos acondicionando el mundo. Fijaos que no es una definición conceptual, de tipo así sin medio filosófica conceptual, ¿no? Los verbos que he utilizado son importantes: degustar, saborear, estimar, acondicionar. Debajo de los valores se encuentran emociones, no ideas, pero emociones que tampoco nos dejan solamente en el terreno de la emoción, sino que nos hacen dar el salto a la realización de esos valores, ¿no? Los valores no están dados ni prefijados de antemano, como el ser humano no está dado ni prefijado, no está hecho. El hombre ese ser que está, ese animal no fijado todavía, que decía Nietzsche, ¿no? Estamos siempre haciéndonos. ¿Qué es ser persona?, le decían a Paulo Freire, el pedagogo brasileño. Yo no sé lo que es la definición de ser persona, yo solo sé que las personas somos andando. En ese dinamismo vital vamos también encontrándonos con los valores y realizándolos, ¿no? Y estos valores los encontramos en tanto que valen en la realidad que estamos viviendo, ¿no? Valoramos la belleza de una flor, o la compasión de alguien ante la gente que sufre, o la solidaridad de todo un pueblo en un terremoto o una riada, estos días pues en el Mediterráneo.
Pero los valores no se encuentran nunca completamente realizados en estos datos de la realidad que vivimos, ¿no? Por eso tenemos la necesidad de completarlos también con nuestra vida, ¿no? Por eso se insiste y en esto consiste la ética, en la realización de los valores, porque aún no están realizados plenamente. Dice Diego Gracia, cuando dicen también, ¿qué es eso de los valores, no? Imaginemos un mundo tal y como está, quitemos de él la belleza o la justicia. ¿Qué sería nuestro mundo sin belleza o sin justicia? Si consideramos que con ello perdemos algo importante, eso importante es un valor. Es algo valioso en sí mismo, no tiene traducción monetaria, no tiene un precio, tiene valor en sí mismo. Y los valores precisan de un proceso de construcción humana, los construimos en el tiempo, con uno mismo, con los demás. Se construyen los valores y además se destruyen, ¿no? Los hacemos a través de la realización de nuestros proyectos humanos, de nuestro quehacer cotidiano, en nuestro acompañar, ¿no? Y este proceso de construcción tiene distintas etapas. Yo al menos marco como 4 etapas distintas a la hora de construir los valores en la relación también con los demás, en nuestro propio acompañamiento, ¿no? En primer lugar, no hemos inventado la pólvora. Es decir, ni siquiera hemos inventado los valores. Vivimos de una tradición también de la que formamos parte y de que se nos ha depositado, ¿no? Por tanto, el primer momento de este proceso de construcción de valores es vincularnos críticamente con la herencia recibida. Estamos aquí, hemos recibido una serie de valores de nuestros antepasados, de nuestros padres, nuestra familia, de nuestro colegio, de nuestros educadores, de la gente con la que hemos estado, ¿no? Somos herederos de decisiones de valor de las generaciones que nos preceden. Se nos ha entregado un depósito que nos ha hecho ser más o menos educados, gente protectora de la naturaleza, cuidadosa con los demás, bien educados, decimos hola, decimos adiós, decimos por favor. Bueno, todo eso es porque alguien nos lo ha dicho. Alguien nos ha educado en esas cosas y en otras muchas, ¿no? Aquí, en la tradición camilina, encontramos ese poner más corazón en las manos de San Camilo, que José Carlos lo repite machaconamente una y otra vez, y siempre, de los años que le conozco, no hay conversación en la que no salga, ¿no? Poner la compasión, la ternura, lo mejor de cada cual en la atención al otro que sufre, ¿no? Y eso hoy, ese legado de San Camilo de hace unos siglos, se actualiza y se recrea en el cuidado, en el acompañamiento, en la escucha activa. Formamos parte del legado de esos valores que nos construyen como personas y también como colectivo aquí, el Centro de Humanización de la Salud. También formáis parte de ese legado y vais a recibir, los que venís aquí por primera vez, ese legado. Y se va a poner en vuestras manos para que a su vez lo depositéis en vuestra vida, en vuestro quehacer. Quizá lo identifiquéis con cosas que ya estabais viviendo, ¿no? Y que se pueda seguir explayando, ¿no? Pero también somos herederos de unos valores o pseudovalores que hemos a lo mejor aceptado a veces de una manera como pura norma obligada, como una moral de cumplimiento nada más, y necesitamos ensanchar el campo de la ética, como diría Melich, y estrechar un poco más el campo de la moral, ¿no? Hay que desenmascarar las falsas concepciones de los valores recibidos. Esto lo decía también mucho Monseñor Romero, que acaban de canonizar hace 2 domingos, ¿no? Esa paz como pacifismo vacío, la justicia como una especie de orden natural, el perdón como una mala venganza, o en nuestros contextos a veces la acogida como una burocracia, ¿no? Bueno, con todo esto tenemos que tener cuidado. En segundo momento de este proceso de creación de valores sería el de degustar y estimar los valores, ¿no? Hace unas semanas saboreaba la belleza de una obra de un amigo mío, entre cantante, danza, teatro, poesía. Se llamaba Cantar después de Auschwitz. Era toda la tragedia de Auschwitz, pero con la pregunta, ¿se puede cantar después de Auschwitz? Y la conclusión era, se debe cantar. No podemos renunciar siquiera a la belleza, ¿no? Como valor fundamental de la humanidad, de nuestra vida, incluso en esos contextos tan duros y terribles, ¿no? Y eso yo creo que nos reconcilia con lo mejor del humano. Es el degustar y estimar los valores, estimarlo como algo propio, como algo querido, como algo deseable, ¿no? Los valores no se comprenden ni se toman por decreto, se admiran y se degustan. En tercer momento de esta realización, de este proceso, sería la realización de los valores, porque los valores no están para ser admirados, ni para ser contemplados, ni para ser guardados en una urna. La ética no
configura museos, configura prácticas, buenas prácticas y malas prácticas cuando se hace mal. La práctica no está ni para ser admirada en un museo largo ni para ser encuadernada simplemente en un libro, ¿no? Los valores buscan la eficacia histórica, decía Monseñor Romero. Es una de las últimas homilías. Los valores buscan la eficacia histórica, tal cual. Que la paz se vea, que el perdón transforme y pacifique a las personas implicadas, que la acogida sea una forma de acompañar. ¿Nuestro deber cuál es? Realizar los valores que estimamos. Ese es nuestro deber. Porque finalmente la ética nos habla de deberes, no de las cosas que nos gustan o nos disgustan. Eso es el emotivismo ético, cosa distinta. El deber es la realización de valores. Siguiendo la construcción que marca también Diego Gracia, ponemos, por ejemplo, el valor del cuidado, ¿no? Diríamos, ¿está realizado el cuidado como valor? ¿Como valor? No. ¿Qué debo hacer? Realizar el cuidado. Cuidarme. ¿Qué es hacer lo debido? Pues es añadir valor a la realidad que estamos viviendo en cada momento. Los valores primero los estimamos y luego los realizamos a través de estos actos del deber, ¿no? Y nuestro deber va a ser siempre añadir valor a la vida que vivimos. Tenemos que añadir valor a esa vida, desplegándola desde los valores que estimamos y que nos hacen al menos dos cosas que diría Aristóteles: más felices en una sociedad más justa. Si la felicidad como plenitud y la justicia como espacio de convivencia y de entendimiento interhumano y como espacio de humanización, pues es algo donde podemos coincidir en lo personal y en lo colectivo y lo político, pues ya está bien, ya va bien la cosa, ¿no? Y el cuarto momento de este proceso de construcción de los valores sería acondicionar el mundo con los valores realizados. Aquí hay fabulosas reflexiones al respecto de la Cortina, ¿no? Que es de la que tomo este nombre, acondicionar, el acondicionamiento del mundo, ¿no? La realización de un valor, su construcción en nuestra persona y en nuestro mundo nos acondiciona. Como acondicionamos la casa cuando la estrenamos y la ponemos este mueble, este otro mueble, esta cortina, acondicionamos. Cuando cambiamos de sitio y nos acondiciona. Siempre buscamos los seres humanos acondicionarnos. Y vamos al monte y hacemos una pequeña hoguera y buscamos una piedra y nos sentamos en la piedra. Nos estamos acondicionando. Porque es que es nuestra necesidad vital. Tenemos que acondicionarnos en cada lugar. Y echamos mano de los valores y de las técnicas que encontramos a diario, ¿no? Por eso la paz realizada nos acondiciona como seres pacíficos y abre una brecha en el cese de violencia. El rigor en nuestro trabajo nos acondiciona como personas rigurosas y eficaces. El perdón desaloja a la víctima de su condición de víctima. El diálogo ejercitado con respeto y con escucha pues, nos habilita para generar espacios de encuentro permanente. Los valores valen realmente porque nos permiten acondicionar el mundo, para que podamos vivir en él plenamente como personas, para instalarnos plenamente humanamente. Y cada valor, en definitiva, va a recomponer el escenario que estamos habitando, ¿no? En la medida que realizamos los valores y acondicionamos el mundo, pues nos hacemos buenos. Aquella otra palabra ética fundamental, el ser bueno, ¿no? El ser bueno. La ética busca la excelencia, el óptimo. Decía Julián Marías, tiene un libro pequeñito, se llama El Tratado de lo Mejor. Porque en ética no buscamos lo bueno, buscamos lo mejor, la excelencia. Muchas veces la excelencia, incluso en el ámbito académico, a veces yo no sé dónde, si se ve esa excelencia, a veces se encierra en esa celdilla Excel que a veces nos juega malas pasadas y no nos deja desarrollarla y desplegarla a través de los valores éticos, ¿no? Y bien, cuando estamos hablando entonces de acompañamiento y de acompañar desde los valores éticos, también yo creo que previamente tenemos que hablar de una cuestión, y es que estamos acompañando también necesidades humanas, necesidades que nos presentan las personas, ¿no? Y por eso yo creo que hay que vincular valores éticos con las necesidades profundas del ser humano en situación de vulnerabilidad. Para Simone Weil, la primera obligación es atender las necesidades del ser humano. Atender las necesidades. Ella habla de 14 necesidades, lo que ella llama las necesidades del alma. Un libro precioso, ¿no?
Bueno, yo de esas 14 necesidades, o muchas, voy a hablar de 4, ¿no? 2 necesidades que yo llamo como de repliegue personal, la necesidad de orden y la necesidad de seguridad, y 2 necesidades de despliegue, la necesidad de libertad y de riesgo, ¿no? Curiosamente habla de la necesidad de orden, ¿no? Porque claro, el sufrimiento humano genera mucho desorden en el interior del ser humano. Despliega muchos demonios, muchos fantasmas, muchas angustias, ¿no? Los seres humanos habitamos la casa de la entropía, que es el máximo desorden, ¿no? Y ese desorden y orden caminan de la mano, porque todo está relacionado. No es raro encontrarnos con personas que, próximas a morir, ponen en orden sus vivencias, sus relaciones, sus vínculos, ¿no? Sus bienes materiales, aquellas conversaciones pendientes. Eso es poner orden también en la propia vida, y también saber acompañar en ese poner orden, ¿no? Saber estar al tanto de cómo una persona necesita poner orden en contextos, en situaciones de máximo sufrimiento. Un orden humano verdadero es fuente de esperanza para el caminante, decía Simone Weil. En segundo lugar, la libertad de elección, ¿no? La persona necesita elegir en libertad y en conciencia. La víctima de un abuso sexual, por ejemplo, necesita ser libre para dejar de ocupar eternamente el lugar de víctima, o bien salir de ese infierno cuando pueda. Es decir, cuando cuente con los recursos personales, terapéuticos, de ayuda, de acompañamiento suficiente, y cuando pueda tomar esa decisión. La necesidad también de seguridad. Fijaos que vivimos en un ambiente, una sociedad que yo le llamo de la ideología de la seguridad, ¿no? Y el gran hermano, los sistemas de seguridad, las cámaras que nos tienen controlados. Yo no hablo de esa seguridad. Esa es la ideología de la seguridad, que en otro momento, si queréis, hablamos, ¿no? Aquí hablamos de la seguridad como necesidad básica de la persona, que no la podemos confundir con esa ideología, ¿no? Porque es una necesidad de primer orden. Para Maslow es la necesidad básica que va detrás de las necesidades fisiológicas. La seguridad es un ancla necesaria para quien vive en la fragilidad, de la enfermedad, de la pérdida de un ser querido, de la pérdida de un trabajo. La seguridad significa no estar bajo el peso del miedo o del terror, dice Simone Weil. Es habitar el espacio de contención, de protección y de cuidado. Por tanto, acompañar va a ser facilitar ese espacio de protección, de contención y de cuidado. Pero también junto con eso está la necesidad de riesgo. Puede resultarnos paradójico. Sin embargo, su ausencia, la ausencia de riesgo, suscita una especie de tedio que paraliza de forma diferente que el miedo, pero casi tanto como él, dice Simone Weil. Ojo con el tedio, ¿no? Llegar al tedio. Salir del tedio, de la sombra que uno mismo se fabrica o que fabrican los demás, es importante, ¿no? Canta Mercedes Sosa, aquella cantora argentina, ¿no? Un poema de María Elena Walsh, una canción se llama La cigarra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, y a mi propio entierro fui sola y llorando. A mi propio entierro, o sea, está sumida en absoluto en los demonios más tremendos, ¿no? Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después de que no era la única vez y seguí cantando. Fijaos, esta canción se hizo en contexto de la dictadura argentina como un canto político a favor de la democracia. Está bien, y se seguía cantando. Y Mercedes Sosa lo cantaba así. Pero Mercedes Sosa también lo cantó después de años de una situación personal absolutamente penosa, metida en el ostracismo, en una depresión honda, una situación familiar deplorable, de muchas circunstancias que la maltrató la vida de una manera cruel, ¿no? Y en sus últimos años, siempre en sus recitales, esta era la primera canción que cantaba. Y la gente lo sabía. Esta, La cigarra, porque el deber de Mercedes es cantar. Tiene que cantar, nos debe una canción. A nosotros nos debe una canción. Y cada vez que cantaba, digo yo para mí, Mercedes se daba de alta. Como decimos en el lenguaje médico, ¿no? Darse de alta, ¿no? Le ha dado de alta, ¿no? Ella se daba de alta a sí misma cada vez que podía cantar, ¿no? Y se arriesgaba para cantar y salir del tedio de su propia sombra, ¿no? Bien. Por tanto, esas son las necesidades que también el acompañamiento yo creo que tenemos que tener muy en cuenta y que las vamos imbricando con los valores éticos. Yo siempre cuando hablo de necesidades imbricado con valores siempre me sale la imagen del cesto,
sé por qué, pero bueno, del cesto, es decir, un cesto que se teje y que se teje, pues eso, con distintos colores, ¿no? Y vamos tejiendo necesidades y valores y nos sale un cesto muy curioso para luego ir por ahí con la merienda, ¿no? La necesidad de orden podemos acompañar promoviendo la aceptación de uno mismo, ¿no? De lo que a uno le ha ocurrido, del lugar que uno ocupa en medio de su desolación, de su extravío, de su enfermedad. Y un valor fundamental que viene en este orden de la aceptación radical, para mí, es el perdonarse a uno mismo. Perdonar a los demás en lo que tenga que perdonar, pero sobre todo en el perdón a uno mismo, en sus situaciones también de dolor, de daño que haya causado pues a otros, ¿no? Dice Leonel Narváez, amigo colombiano, creador de la Fundación para el Perdón y la Reconciliación en Colombia, que ahí tiene mucho trabajo, como podéis comprender, y que él aprendió todo precisamente en las confrontaciones en África con los Hutus y los Tutsis hace 20 y tantos años allá en África. Me dice, Luis, lo más difícil de todo es perdonarse a uno mismo. Lo más difícil. Es lo más necesario, ¿no? Reconocer el daño que uno ha causado, arrepentirse de ello, confesarlo, es decir, decírmelo y compartirlo, reparar el daño causado y seguir viviendo. Sin perdón no hay futuro, decía el Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu. Y el perdón ayuda a poner orden en uno mismo. Decía también el otro día que vi a mi amigo Pepe Rodier, un cura, ahora mismo está en San Blas, hijo de la caridad, 83 años, cura obrero de los viejos años de Vallecas, un místico en acción, lleva aquí muchos años, ¿no? Él, cuando tenía 18 años, su padre se suicidó. Y mi padre me hablaba de la carta que le había escrito su padre, lo escribió a todo el mundo, un viejo anarquista francés, ¿no? Que escribió a todo el mundo, carta de despedida y así, porque hacía las cosas. Dice, se puso más en paz con todo el mundo menos con él. Con todos. Se despidió de todos, intentó que no, la cosa no fuera más, pero le faltó hacer las paces consigo mismo, ¿no? Y él también lo tenía ahí como hijo, como algo que le tenía ahí todavía con sus 83 años, pues como si fuera ayer, ¿no? A la necesidad de libertad de elección podemos acompañar promoviendo la autonomía moral, la autonomía ética. El decir de Diego Gracia es el valor, desde el punto de vista educativo, más importante en nuestra sociedad y en nuestros días. Los grandes males, según él, yo estoy bastante de acuerdo con él, ¿no?, que vivimos y que arrastramos es precisamente por vivir en la heteronomía, ¿no? Auschwitz no es más que un proceso de heteronomía radical. La banalidad del mal que denuncia Hannah Arendt, lo que denuncia no es la crueldad de aquellos nazis, denuncia la mentalidad escasísima, la mediocridad personal de aquellos coroneles, de aquella gente que hacían su trabajo, porque estaba en su celda Excel, de decir, yo tengo que meter a 100 personas en este vagón. Y cuando hicieron el juicio a aquel Eichmann y que todos los judíos que estaban pidiendo la pena de muerte y la tal, y Hannah Arendt dice, pero si este pobre hombre es un mediocre, es un idiota moral, que diría Bill Benny, ¿no? El idiota moral que no tiene, o sea, es indiferente ante el dolor de la gente y no tiene pensamiento propio, es heterónomo, ¿no? Por lo tanto, hacía su trabajo. ¿Qué es eso de hacer mi trabajo? ¿Qué es eso de que no puedo salir de mi espacio, de mi celda, lo que han dicho que tengo que hacer, lo que me han dicho que está bien y que está mal? ¿Y qué digo yo al respecto? Cuando en el juicio que le hacen a este Eichmann le dicen, pero usted no se da cuenta de aquellos trenes iban a Auschwitz al crematorio. Ah, eso es la ventanilla 23. Yo estoy en la 21. Tenía que llenar aquello de gente. Lo que luego se hiciera no era mi problema. Yo hacía mi trabajo y lo hacía muy bien. Yo era responsable. Y además he leído a Kant, decía. Era un tipo que sabía filosofía. Pero hasta los filósofos son crueles. Por tanto, acompañar la autonomía, y esto es fundamental también el acompañamiento, acompañar autonomía, sin generar dependencias. Quizá, a mí y en mi experiencia, también es uno de los grandes retos del acompañamiento personal. Acompañar sin generar dependencias. Que el otro sea más sí mismo, más sí misma. Y la necesidad de seguridad podemos acompañar promoviendo la sostenibilidad. Hablamos de sostenibilidad ecológica, ¿no? Pero también cada persona es un ecosistema muy particular, ¿no? Es saber tomar las decisiones adecuadas en cada momento. Darse seguridad camina de la mano de la ponderación, de la prudencia, del sentido de la medida.
de ser conscientes de los límites en los que vivimos. Y la necesidad de riesgo podemos acompañar promoviendo la creatividad en medio de la limitación, ¿no? La creatividad abre un futuro bueno, ¿no? Abre posibilidades con las que cuento, con las que están de mi mano, ¿no? No hay historia de superación que no esté avalada por la creatividad para salir del pozo. Como aquellas mujeres, algunos días la madre de una amiga de mi hija, pacientes de cáncer de pecho, que se embarcan en un barco de vela y atraviesan el Atlántico. A demostrarse a sí mismas, no solamente que pueden, sino que son creativas para generar también una conciencia en los demás, ¿no? O carreras populares, que ahora cada domingo ya prácticamente pues que tenemos, donde en su momento cuando se inició aquello eran 4 chalados o 4 chaladas que empezaban a hacer cosas que en aquel momento eran muy poco creíbles. Pues en este cesto de necesidades y valores, ¿no? Pues necesitamos generar un asa para que nos sirva para aportar de alguna manera este cesto, ¿no? Este cesto mestizo. Y este asa está compuesta por 2 ejes para mí importantes, ¿no? El primer lugar es el valor de la autenticidad, ¿no? Porque el acompañamiento a gente que sufre necesita de personas auténticas, que vayan y que estén con lo que son, con lo que somos, no con lo que creemos ser. Es un espacio no para seres extraordinarios, sino para seres normales, que se muestran con transparencia, sin dobleces, desde la modestia y desde la honestidad. No estamos llamados al heroísmo. El acompañamiento no es un acto heroico, es un acto humano y humanizador. Los héroes los dejamos para las películas, para las viñetas. Acompañar a alguien es caminar junto a él, junto a ella, en su proceso, darle la mano, humanizar en la fragilidad y animar desde la humildad. Por tanto, acompañar no es determinar a nadie, no significa indicar el camino ni imponer los pasos a dar. La autenticidad ayuda a tener sentido del ritmo del otro, como el tempo en la música, ¿no? De los tiempos y los espacios del otro, de la perspectiva del otro. Y solo puede acompañar en la vulnerabilidad quien conozca de cerca la vulnerabilidad en su extrema versión. Nos lo ha dicho antes José Carlos, algo también él suele hablar mucho y a mí también me gusta citarlo, ¿no? Que es la metáfora del sanador herido. Todos los que estamos aquí y en este proceso también de aprendizaje lo estamos también en nuestra condición de sanadores heridos. Y ojalá también luego al finalizar los cursos que estáis emprendiendo os sintáis más hondamente sanadores heridos. Porque eso no es algo que haya que superar, sino al contrario, que hay que integrar cada vez más y mejor, ¿no? Para poder acompañar mejor la fragilidad del otro. Y el otro punto del asa de este cesto es el cuidado, autenticidad y cuidado, ¿no? Y antes que el cuidado como una especie de quehacer, como una tarea que hay que hacer, ¿no? Enseñar a cuidar. Aquí os llamo la atención sobre el cuidado es simplemente una realidad antropológica. Somos cuidado. El amigo Descartes dijo aquello de pienso, luego existo. Y así nos fue en Occidente, ¿no? Así nos ha ido, ¿no? Carlos Díaz suele decir soy amado, luego existo. Soy cuidado, soy recibido, soy acariciado, luego existo. La experiencia del nacimiento de un niño no es más que esa. La experiencia de la madre que acoge al niño o a la niña que ha nacido. Y esa es nuestra experiencia, digamos, de tomar la primera conciencia como sujetos en la vida. Por tanto, aquello de Descartes, lo de pienso queda para mucho tiempo más allá. Primero hemos sido amados, y desde ahí hemos tirado para adelante, ¿no? Somos, por tanto, hijos e hijas del cuidado, porque nacimos carentes y necesitamos de atención. Decía Heidegger que hablar del ser humano sin hablar del cuidado no es hablar del ser humano. El cuidado no como un añadido, sino consustancial. Acompañar es cuidar, y cuidar es acompañar. De tal modo que, como dice Leonardo Boff, amamos lo que cuidamos y cuidamos lo que amamos. Y esto en el terreno del acompañamiento es fundamental. Porque ese acompañamiento en el cuidado y también en el amor, ¿no? Y en ese amor que significa el cuidado y en el acompañamiento, también tiene su juego de distancias y cercanías, de distancias y de proximidades, ¿no? Ser próximo sin agobiar, mantenerse alejado sin desaparecer. Yo creo que es el juego de la heteronomía y de la autonomía también.
Es el juego del Principito. El tiempo que dedicaste a tu rosa hace que tu rosa sea tan importante. Es decir, leemos en el Principito tantas veces, ¿no? El tiempo dedicado es el tiempo de la cercanía en el encuentro físico, pero también es el tiempo que uno dedica también en su casa, en su reflexión sobre eso que ha vivido. En esa media hora que solía decir uno de los fundadores ahí del tema de voluntariado en París, de las noches de París, ¿no? Cuando dicen los voluntarios, yo quiero trabajar 2 horas, 3 horas. Dice, no, 3 horas y media. Pero bueno, si yo estoy diciendo que 3 horas para estar con la gente sin hogar y tal, no, 3 horas. ¿Y qué hago con la otra media hora? La otra media hora te la guardas en un papel, te vas a tu casa, sales, te pones en tu habitación, sacas el papel y durante media hora piensas qué es lo que ha pasado. ¿Qué emociones te has suscitado? ¿Qué miedos has tenido? ¿Qué has aprendido? ¿Qué valores has incorporado? ¿Qué estimas más de todo eso? Haces digestión de lo vivido, ¿no? Pues por tanto también en el acompañamiento es el acompañamiento físico y también la reflexión sobre aquello que estoy acompañando. Sabiendo que el cuidado y la autenticidad finalmente culminan en la compasión como fuente del actuar ético en el campo del sufrimiento. Fijaos, en los años 70 había una discusión muy grande entre Marcuse y Habermas, bueno, dos filósofos de estos que hablan raro, como alemán y eso, y mantenían conversaciones filosóficas, en alemán además, fijaos, para reservirles, ¿no? Pero la cuestión era, su problema era el siguiente: ¿de qué manera podemos fundamentar nuestras proposiciones normativas? Ya descansan, ¿no? Y ahí estuvieron años y años, hasta que Marcuse, ya a punto de morir, recibe a su amigo Habermas en el hospital en 1979 y ahí Marcuse le confiesa lo siguiente a Habermas: ¿sabes? Ya sé dónde se originan nuestros juicios de valor más básicos, en la compasión, en nuestro sentimiento del sufrimiento de los demás. Laín Entralgo llamaba esto sentirse afectado. Bueno, pues de nuevo las discusiones filosóficas y digamos los valores desde ahí, ¿no? ¿Cómo actúa este sentimiento en nuestro acompañar, ¿no? Porque el camino de la compasión comienza también por el reconocimiento del otro. Esto yo creo que es también otro de los grandes. Ahora eso pasa, ya no me voy a extender más porque ya estamos fuera de tiempo. Simplemente termino con lo que he llamado aquí la mística y el horizonte del acompañamiento, ¿no? Nadie sabe acompañar desde el principio, ¿no? No nacemos sabiendo acompañar. Atinamos y también tenemos nuestras fuentes formativas, ¿no? Y la formación en la que aquí estáis, bueno, pues impulsando y en la que estáis empezando algunos y continuando otros y otras, pues ahí estáis metidos, ¿no? En un texto que encontré hace poco sobre temas de cuidados decía: la formación centrada de forma casi exclusiva en el desarrollo de habilidades técnicas en detrimento de los contenidos filosóficos y antropológicos humanistas, casi inexistente en los programas de pre y posgrado, unido a la enseñanza de una ética limitada a códigos administrativos y procedimentales, genera como resultado profesionales con un nivel de saber científico elevado, con mucha pericia técnica, pero paupérrima formación humana, y la consecuente incapacidad para interactuar con competencias relacionales, emocionales, éticas y espirituales con los pacientes y sus familias. Es un texto de nuestro director, José Carlos Bermejo, que totalmente de acuerdo con él. Incluso digo, está duro, que José Carlos, que es un poco más así duro. Y efectivamente, yo creo que aquí tenemos que lidiar también desde un punto de vista académico el saber nutrirnos de técnicas, didácticas y procedimientos que son necesarios, pero sobre todo ojalá aquí encontréis sendas de sabiduría, de arte, de competencias relacionales, esas competencias llamadas blandas en la academia, pero que para mí son competencias hondas, porque no las hallamos en un app descargable en un móvil, no tenemos cómo aplicarlas, no son una aplicación más de las tantas aplicaciones que tenemos, ¿no? Por eso me atrevo a hablar de que es necesaria una mística del acompañamiento que dé sentido a todos estos valores éticos y la vida ética que estamos haciendo, ¿no? Y esta mística transita, cuando hablamos de mística, no es una mística de tipo religioso, puede ser religioso o puede ser no religiosa, pero es ese cruce de experiencias de sentido, de pasiones hondas y de creencias profundas, pueden ser religiosas o no, pero que nos abren a lo profundo del humano. Por eso la mística nos tiene que ayudar a entrar con respeto ante el otro,
con las manos limpias, sin encharcar, con los pies descalzos, con reverencia y con la palabra adecuada. Y esta mística nos abre a un horizonte marcado por un salto de nivel de conciencia que significa estar atentos a dejar venir lo mejor que estamos trabajando. El perdón, la pacificación interior, la reconciliación, la reconstrucción interior tras una pérdida, dejar de venir lo mejor de nosotros mismos y lo mejor del otro. Acompañamos no para triunfar, sino para dejar venir lo mejor y más humano, sin entorpecer, con paciencia. Nuestro horizonte no es un horizonte de conquista, sino de acogida. Ya nuestra cultura es bastante de conquista. En la película de Andrew Wells, Bajo el sol de la Toscana, y termino, el señor Martini, que es un personaje oscuro, personaje secundario, que es el que acompaña al protagonista allí en Italia, que es una escritora norteamericana con muchos problemas, que ha tenido un sofocón y va para Italia ahí a rehacer su vida de escritora, y este italiano es el que le alquila la casa, es una especie de consejero que le enseña los sitios, dónde se compra el pan, en fin, esas cosas fundamentales para la subsistencia. Y de vez en cuando es una especie como de castigo de confesor, ¿no? Y ella pues está en un momento pues está muy mal, muy azorada, ¿no? Por sus propios sufrimientos, etcétera, ¿no? Y le dice este señor, el señor Martini, el acompañante, el personaje secundario, esa voz que está ahí sin tener ningún protagonismo. Entre Austria e Italia hay una parte de los Alpes tremendamente escarpada y alta. Hace mucho tiempo, los habitantes de la comarca construyeron una vía férrea sobre los Alpes para conectar Viena con Venecia. Hicieron la vía mucho antes de que existiera un tren que pudiera hacer el recorrido. La hicieron porque sabían que algún día llegaría el tren. Esto lo dice un momento de especial desasosiego interior de la protagonista. Bueno, pues que esta vía férrea, que es el centro de humanización de la salud, y que sois cada una de vosotras y de vosotros, la sigáis construyendo con mimo y sobre todo disfrutando del camino. Pues muchas gracias.